Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal Desde Descubriendo y con este programa Buscando Respuestas. Les enviamos un saludo a todos los que ya están conectados a este en vivo, donde bueno, vamos a compartir con ustedes el tema de la Cábala, los misterios de la Cábala. Y para tocar este tema me acompaña, como siempre, mi compañero y amigo Neil Barrios y Juan Manuel Pombo. Neil, bienvenido. Bueno, primero Juan, mientras Neil se termina de Hola acomodar. Salim, un saludo para ti, para Neil, por supuesto, y bueno, para todos ustedes que ya se encuentran reportando sintonía. Estamos felices de compartir con ustedes hoy en este formato de Buscando Respuestas. Esperamos de todos ustedes la participación y bueno, construir entre todos este programa que promete ser muy interesante. Ahora sí, Neil, bienvenido. Hola, Salín. Hola, Salín, y hola a todos los oyentes que se conectan también en Radio Cultural Planeta Conciencia a este programa Buscando Respuestas con un tema muy interesante que tiene que ver con los misterios de la Cábala. Hace ya un tiempo varios de ustedes nos vienen comentando y preguntando en nuestro chat sobre justamente la Cábala, ¿no? Esta ciencia espiritual como se le conoce, eh, y resulta bastante atractiva en el mundo de la búsqueda, ¿no? Conociendo o tratando o intentando descubrir si, como lo decíamos en la introducción, la invitación es de carácter benigno o por el contrario tenemos que tenerle mucho cuidado. Sí, la cábala mundialmente famosa, como tú lo decías, por ser una ciencia espiritual, así se le conoce en general, una serie de prácticas esotéricas, así se define, que varias personas a nivel mundial y sobre todo, obviamente, en su raíz en el judaísmo, se viene practicando y bueno, muchas personas entienden que esto hace parte pues del desarrollo de la espiritualidad humana. Es uno de los caminos que muchos eligen tomar. Así que, como siempre, estaremos muy pendientes de sus comentarios, de sus preguntas en el chat, para que, bueno, entre todos vayamos opinando y aportando en la temática. Así que en algún momento vamos a abrir el espacio para leer sus comentarios. Como siempre, vamos a empezar con definiciones. Ah, pero antes me gustaría mostrar a la gente, pues, el botón de los 100.000 suscriptores, antes de que se me olvide. Bueno, queríamos mostrárselos. Para nosotros es de mucha alegría este reconocimiento que nos hace YouTube. Luego de haber conseguido los 100.000 suscriptores, un canal que se creó en el 2017, ¿no? Más o menos en noviembre. En noviembre del 2017 va para 4 años. Han sido 3 años y medio, un poquito más de trabajo, de fuerte trabajo. No solamente pues de los que ustedes cotidianamente ven aquí, detrás en producción, Trinidad, Santiago y muchas otras personas que han aportado para que este canal siga creciendo. Y por supuesto, no lo hubiésemos conseguido sin el apoyo de nuestros oyentes y televidentes que siempre están ahí cada semana, fieles a su programa preferido, ¿no? De los viernes en la noche y bueno, y ahora también de los miércoles. Así que muchachos, no sé si quieren decir algo. No, sí, motivo como tú lo dices de mucha alegría porque detrás de esta placa, digámoslo así, hay representa realmente un esfuerzo, una dedicación que el equipo de trabajo e investigativo del programa ha venido realizando en todos estos años. Y además un compromiso porque pues esto nos hace crecer cada vez más, es decir, ser más responsables a la hora de informar, a la hora de investigar, para que sin duda el programa siga teniendo pues una aceptación luego de haber pasado por los 100.000 suscriptores, Juan. Sí, claro, ese reconocimiento queremos agradecérselo de antemano. Es el resultado de un arduo esfuerzo durante muchos años porque, como lo comentábamos en el programa del origen de Descubriendo, esta es una idea que se fue cristalizando y se convirtió en un canal de YouTube, pero empezó desde la radio. Entonces, significa mucho esto para nosotros y así como dice Neil, ¿no? Esto es un símbolo que representa más compromiso y mucha más responsabilidad en lo que aquí se expone y se quiere compartir con ustedes, ¿no? Porque aquí la libertad de pensamiento y llegar a sacar nuestras propias conclusiones es lo más importante para una verdadera transformación. Entonces, muchas gracias porque nos ven y porque llegamos a los 100.000 suscriptores. Sí, muy contentos. Vamos a ponerlo por aquí. Sí. Sí, queríamos mostrarlo, así que bueno, estamos muy contentos por eso. Y bueno, después de este paréntesis que era muy necesario,
Ahora sí vamos a comenzar con las definiciones de lo que es la cábala. Juan tiene una definición y con base a esto vamos a ir desarrollando el tema mientras estamos aquí pendientes de sus comentarios. Sí, así es, Salim. La cábala es una disciplina y escuela de pensamiento esotérico relacionada con los esenios y el judío hasídico. Un cabalista tradicional en el judaísmo rabínico es denominado Mekbal. Utiliza varios métodos para analizar sentidos recónditos de la Torá, que acordémonos que es el libro sagrado de los judíos. La definición de la cábala varía de acuerdo con la tradición y los objetivos de aquellos que la siguen, y así su definición difiere desde orígenes religiosos como parte integral del judaísmo o las versiones expuestas por las más recientes adaptaciones esotéricas que indican que forma parte del cristianismo o la nueva era o el ocultismo y el esoterismo occidental. Además, la cábala se refiere a una serie de enseñanzas esotéricas que intentan explicar la relación entre Dios, un ser infinito que es inmutable, eterno y misterioso, y el universo perecedero y finito. Entonces, esa es la definición que generalmente nos puede dar luces de lo que significa, de lo que es la cábala. Mire, hay algo que a mí me llama la atención dentro de la definición que acaba de hacer, y es que se habla de una ciencia espiritual esotérica. Es una disciplina y escuela de pensamiento. Y bueno, entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿qué significado tiene el término esotérico? ¿Qué es algo esotérico? Acá tengo alguna definición que también nos puede servir para ir construyendo entre todos las respuestas más recurrentes o más llamativas cuando pensamos en la cábala. Esotérico o esotérica tiene que ver que está oculto a los sentidos y a la ciencia y es solamente perceptible o asequible por las personas indicadas o personas elegidas. Entonces hay una serie de situaciones, hay una serie de elementos de la vida del ser humano que no son explicados, percibidos o sentidos con la ciencia tradicional, con la ciencia que nos ha acompañado. Entonces ese campo y esa área se maneja todo lo que tiene que ver con el sentido ocultista o con el sentido esotérico. Lo que llama la atención es que para llegar a las respuestas de lo esotérico o de lo oculto o de lo que la ciencia aparentemente no da respuesta, entonces aparece un conjunto de enseñanzas milenarias entregadas a unos iniciados para lograr entonces llegar a esas dimensiones. También quiero aportarle a esta parte inicial del programa de que la cábala, las enseñanzas de la cábala, está fundamentada en varios libros, pero los dos más importantes son el Sefer Yetzirah, que es la de la formación, y otro muy, muy reconocido que es el Zohar. El Zohar, que es un texto base de todo practicante. Para poder comprender esta doctrina, también llamada ciencia, que es lo que llama la atención, ciencia del espíritu o ciencia espiritual, necesitamos, dice, toda la vida, ya que se trata de algo verdaderamente extenso, incluyendo varios campos de aplicación, muchachos. Otra cosa que se me olvidaba, Salina, antes de continuar contigo, es que la cábala no podría considerarse como una denominación religiosa. Si bien es la base de interpretaciones religiosas de carácter místico, que esto también es importante en el judaísmo de carácter místico, en el judaísmo la cábala busca definir la naturaleza del universo y del hombre, la base y propósitos de su existencia y otras cuestiones relacionadas con la ontología. También presentan métodos para ayudar a entender estos conceptos y por lo tanto lograr un crecimiento espiritual. Eso también es importante tenerlo claro, no se denomina como una corriente religiosa. Es decir, no es religión, no es secta, dicen ellos, no es religión, no es secta, pero es un conjunto de informaciones, enseñanzas y conocimientos. Claro. Místicos. Todo esto místicos y esotéricos. Okay. Y también llama la atención que está destinado para, entre comillas, algunos elegidos, como lo decimos acá. Exacto. En algunos casos, los seres humanos normales no pueden alcanzar dichos conocimientos por ser demasiado complejos. Sin embargo, existen otros que se enseñan popularmente con el lenguaje coloquial para poder ser comprendidos con todos aquellos que lo desean. Esto me hace entender, muchachos, que hay dos
tipos de enseñanza cabalística. Una más profunda para los iniciados, claro. los no tan normales, Ujú. o los más, o los que se dicen o son elegidos. Y hay una más popular, que incluso me atrevería a decir que es la que está cautivando con mayor fuerza últimamente a muchos buscadores. Claro. Porque este tema lo traemos aquí, porque sin duda cuando emprendemos el camino de la búsqueda, nos vamos a topar con diferentes enseñanzas. Y una de las que más resuena, evidentemente en este campo, es las enseñanzas cabalísticas. No, y hay muchas enseñanzas o prácticas que son mundialmente conocidas, incluso que algunos en el diario podrían estar practicando y ni siquiera saben que su origen es cabalístico. Por ejemplo, hay una que es muy famosa, que cuando usted se va a atar los cordones de los zapatos, siempre iniciar por el pie derecho y luego pasa al izquierdo. Entonces, eso lo enseña la cábala, ¿no? Porque enseñan que, bueno, el lado derecho es donde está toda la parte más positiva, toda la energía positiva. Entonces, el clásico dicho de que me levanté con el pie derecho, eso también es cábala. Eso está dentro de las enseñanzas cabalísticas. Por eso todos de alguna forma hemos tenido relación con esas enseñanzas, como tú dices, más conocidas. Pero hay unas más profundas. Y referente a eso, quiero hablar de los orígenes, empezar a hablar de los orígenes, porque incluso en la antigua literatura hebrea, la cábala era el cuerpo total de la doctrina recibida. La doctrina que recibió el pueblo hebreo desde que, bueno, tuvo ese contacto con su Dios Yahvé. Y bueno, de ahí todas las enseñanzas, los 10 mandamientos, las leyes y muchos otros documentos y conocimientos que se fueron trasladando a los más altos rabinos. Y además de esa doctrina recibida, y las 22 letras del alfabeto hebreo estaban relacionadas con las cartas del tarot. Esto tiene una relación, por eso ustedes hacían énfasis ahorita en lo esotérico, porque las ciencias que se denominan esotéricas, absolutamente todas se alimentan de la cábala. Aquí estamos colocando el ejemplo del O sea tarot. que el mundo esotérico tiene como fundamento la enseñanza cabalística. Por supuesto. Ahora, dentro de los orígenes que tú nos estás compartiendo, tenemos que entender que está muy ligado al pueblo hebreo. Totalmente. Y a su deidad. A su deidad, exacto. Por ejemplo, la literatura rabínica incluye a los profetas, a la hagiografía y a la tradición oral del pueblo judío, incorporada posteriormente en el texto de la Mishnah. Por ejemplo, la Mishnah, que hace parte también de todas estas enseñanzas más secretas, entre comillas, del pueblo hebreo. La Mishnah es un documento que en algunas veces hemos tocado, enseñanzas de los rabinos de cómo ellos describen a su Mesías, ¿no? A su Mesías esperado. En la Mishnah es donde hay más profundización sobre ese punto. Pero bueno, el tema de hoy es la cábala, y la cábala se desarrolló dentro de la esfera de las tradiciones judías, y los cabalistas frecuentemente utilizaban las fuentes clásicas del judaísmo para explicar y demostrar sus esotéricas enseñanzas. Estas enseñanzas son utilizadas por los seguidores del judaísmo para definir el significado esencial de la Biblia hebrea y la literatura rabínica tradicional, así como el significado de las observaciones religiosas judías. Por ejemplo, los seguidores tradicionales de la cábala afirman que ésta surgió antes de cualquier otra religión en el mundo y que sirvió de base para elaborar la filosofía primordial de la creación. Es decir, según ellos, la cábala es una sabiduría que es anterior a cualquier religión, por eso se dice que no es religiosa, sino que es un conocimiento que está por encima y del cual se nutren todas las religiones del mundo. Muchos rituales, muchas enseñanzas que se enseñan en cualquier religión, su origen es la cábala. Por ejemplo, hay una serie de posturas que se hacen en las iglesias, el tema de arrodillarse, el tema de levantar las manos, el tema de ese manejo de energías, su origen es la cábala. Solo que luego eso se fue adoptando y bueno, se le llamó alabanza, se le llamó rezo y toda esta serie de cosas, pero su origen es la cábala. Otro punto importante es que las ciencias religiosas, las artes y los sistemas políticos, la historia, sin embargo, indica que la cábala apareció como una forma temprana del misticismo judío en los siglos XII y XIII en el sur de Francia y España, específicamente
en el caso de España, Guadalajara y Zaragoza, siendo reinterpretada en el renacimiento del judaísmo místico en el siglo XVIII en la Palestina otomana. Fue popularizada la cábala en la forma del judaísmo hasídico desde el siglo XVIII hasta hoy en día. El interés despertado por la cábala en el siglo XX ha inspirado a la denominada renovación judía y ha contribuido a una más amplia espiritualidad no judía contemporánea, así como la emergencia de nuevas investigaciones académicas. Es decir, para hacer un resumen de lo que se conoce de los orígenes de la cábala. Primero se dice que la cábala es el conocimiento, según el judaísmo por supuesto, la historia oficial, es el conocimiento más antiguo inherente a la, entre comillas, espiritualidad humana, y que de ahí se nutren posteriormente lo que se conocen como doctrinas o corrientes religiosas. Y ese origen de la cábala, por supuesto, está ligado pues a la historia hebrea de la misma creación del Génesis y todo eso, y cómo su Dios fue trasladando ese conocimiento a algunos elegidos, llámese Moisés, llámese Abraham, el mismo Salomón, y bueno, de ahí en adelante a los rabinos judíos en toda la historia. Es decir, la cábala al final se ha ido trasladando como conocimiento y sabiduría a lo largo del pueblo hebreo y se ha ido recopilando en enseñanzas. Yo plantearía esto para comenzar como a entender lo que es la cábala en esencia, como ciencia espiritual, como se define, y es que tenemos como orígenes el judaísmo, es decir, el contacto de una deidad, entre comillas, que fue el tetragramatón, como le explicamos en uno de nuestros últimos programas, con un pueblo en particular, comenzó el traslado de información oculta, mística o esotérica para entonces encontrar respuestas espirituales o aparentemente espirituales, según lo que entendemos. Además de eso, de la cábala, de ese conjunto de enseñanzas cabalísticas o místicas, encontramos la Torá. Claro. Es decir, que la Torá vendría siendo como la ley de función, de organización y de función del pueblo hebreo, y la cábala vendría siendo como el pilar de enseñanzas que fundamenta la ideología ocultista entre los mejores, entre comillas, entre los mejores. Claro. ¿Verdad? Entonces, eso me hace pensar en algunos personajes que fueron exponentes en la antigüedad de la cábala, de los misterios de la cábala o de la sabiduría de las enseñanzas esotéricas cabalísticas, como lo fue el rey Salomón. ¿Verdad? El rey Salomón, caracterizado por su gran sabiduría, sin duda alguna tenía o comprendía gran parte de las estructuras de conocimiento cabalísticos que lo colocó en una condición de superioridad, entre comillas, filosófica, de experiencia, de conocimiento entre las personas las personas más importantes e influyentes de aquella época del rey Salomón. Otra cosa que hay que tener en cuenta, muchachos, y ahorita abrimos el panel de preguntas, ¿no? Ahí en el superchat, es que la cábala se subdivide en dos corrientes, ¿no? La cábala dogmática o real y la cábala artificial o simbólica. La cábala dogmática es aquella que explica los sentidos ocultos de ciertas palabras de la Biblia, con ampliación a los fenómenos de la historia de la creación. Es decir, hay dos especies: la doctrina Merkabah, que trata el mundo supralunar, y la doctrina de Berashit, que se ocupa del mundo sublunar, o sea, de todos los fenómenos. Esto como la parte dogmática de la cábala. Ahora vamos a explicar la cábala de su otra forma, que es la cábala simbólica o artificial. En la cábala artificial se prescriben determinadas reglas hermenéuticas que descifran el sentido oculto de los textos de la Biblia, y acordándonos de las participaciones que nosotros tuvimos en la Papa Caliente, una de las primeras cosas que nos preguntaron es precisamente si sabíamos qué era la hermenéutica. Y la hermenéutica, según lo que estamos leyendo ahora, es una herramienta que es utilizada para entender cosas ocultas que están en la Biblia, generalmente o mayormente encontradas en el Pentateuco, que son los 5 primeros libros de la Biblia que nosotros tenemos actualmente. Digamos que es una ciencia que se inventó
que se inventaron los mismos mismos dogmáticos, judíos, claro. para dar explicación a lo inexplicable o a lo Exactamente. contradictorio. Y Sí. lo contradictorio porque precisamente recordemos que esas contradicciones se derivan de aquella forma en que se presentaron personajes como deidades no siéndolo, ¿no? Entonces una forma de intentar camuflar o explicar ante la mayoría el sentido de lo que ahí está escrito, pues surge un conjunto de reglas como las que contiene la hermenéutica. Así es. Bueno, abrimos un espacio para los Sí, para los oyentes. oyentes. Recordemos que estamos en un formato en el que se trata de eso, de que ustedes en el chat puedan hacernos preguntas, nosotros con base a una parte de la información y lo que ya nosotros hemos comprendido en investigaciones anteriores, pues podamos dar como un camino de hacia dónde caminar en la respuesta. Sí, bueno, por acá ya nos empiezan a hacer preguntas. Bueno, por acá nos hacen una pregunta que no tiene mucho que ver con el tema. Nos dicen los 7 días de creación y sus impulsos, ¿cuál es la fuente? Bueno, la fuente es el contacto de Enrique Castillo con los pleyadinos en los años 70. Esa es la fuente de la información. No está publicado ese conocimiento en sus libros, pero sí le fue entregado a Enrique Castillo. De hecho, ese fue motivo de discusión entre quienes conformaron inicialmente el grupo de Enrique. estudio al lado de Enrique Castillo. Enrique Castillo recibió este documento de parte, pues, del contacto pleyadino. Sin embargo, personajes o una persona dentro de aquellos que compartían con él lo sacó, lo publicó, y esto fue motivo de ciertos enfrentamientos, digámoslo Claro. porque se hizo de una manera en que pues no era lo esperado, ¿no? Como de manera oculta. Así es. Una pregunta por acá de Jackie Méndez. ¿El hilo rojo que se atan en las manos proviene de aquí? Me imagino que de aquí es de la cábala. Claro, todas estas prácticas que se hacen con la intención de una especie de protección o de una especie de que te vaya bien, de prosperidad. Todas estas prácticas provienen y su base es la cábala. Todo eso es cabalístico. Cuando, por ejemplo, cuando en los deportes los futbolistas hacen o en cualquier deporte, el deportista hace un ritual antes de entrar en acción. Todo eso es cabalístico. Aunque usted nunca haya conocido la cábala, su origen es allí. Son prácticas que el ser humano realiza que de manera consciente o inconsciente lo hacen sentir más seguro, ¿no? Protegido, más Protegido, seguro, como sí, que te claro. va a ir bien. Confiado. Confiado, Ante- exacto. Ante lo no conocido. Ante lo no conocido, exacto. exacto. Que Es tú lo decir, explicabas ahora, ¿no? Hay unas dimensiones que el ser humano no comprende y supuestamente lo que se enseña es que la cábala te ayuda a que en esas dimensiones que no comprendes pues tengas mayor entendimiento y te vaya mejor. Aquí nos dice Manuel Rodríguez, muchachos, no entendí la parte del libro, es decir, son 2 libros que usan para entregar la información. ¿De qué se trata? Para que lo tengamos en cuenta. El fundamento o los fundamentos de conocimiento de la cábala parten, amigos oyentes, de diferentes documentos, de diferentes libros, pero hay 2 que son los más determinantes a la hora de llegar al iniciado, ¿no? Uno de ellos es el Zohar, ¿sí? El Zohar es un documento antiquísimo, como lo explicó nuestro compañero Salín, en el que está fundamentado, es como por decirlo de alguna manera, ¿no? Es como la Biblia para los cristianos. Algo así. Para los Claro. cabalistas, uno de los fundamentales libros es el Zohar. Ya les voy a dar el nombre del segundo libro que hace parte, pues que constituye el grupo de enseñanzas de la cábala. Bueno, por aquí hay más preguntas. Aquí, Aquí lo Roberto. tengo, perdón, Ok, Juan. El vale. segundo libro es Sefer Yetzirah, de formación. Sefer Yetzirah y el Zohar. Esos son los 2 libros. Que no, ok. O sea que si usted quiere conocer las enseñanzas cabalísticas, Profundizar. tendrá claro. que tener acceso a estos libros. Ahora, hay otra cosa muy importante dentro de estas enseñanzas. Al pertenecer al mundo esotérico, al mundo ocultista, al mundo oculto, generalmente es un conocimiento que se guarda para algunos y para otros no. Dentro de esto también habrán medidas como por ejemplo el costo de los libros, el costo de la preparación, el costo del acceso. Entonces, como les decía ahora, hay una cábala un poco más popular
que permite que personas de no élite puedan conocer algunas cosillas de ella. Voy a poner un ejemplo muy parecido a esto, ¿no? Es como la masonería. Claro. La masonería tiene grados, pero hay algo que es para los que no logran llegar a la masonería. Y son aquellas ciencias que conforman agrupaciones de carácter Rosacruz. Entonces, el rosacrucismo es una masonería o una enseñanza masónica popular. Sí, también el La Club de base, Rotario, Club de Leones, Club de Leones. son organizaciones que pues agrupan a personas que de pronto no llegan a la masonería como tal, pero ahí se mantienen en esas actividades y algunos sí deciden acceder. Por acá hay más preguntas, por ejemplo, nos dicen, ¿la cábala es brujería o hechicería y los pactos son satánicos? Bueno, muchas de las hechicerías que llaman o de la brujería o de este tipo de rituales son basados precisamente en la cábala. Y ahorita vamos a explicar por qué todo esto se basa en el conocimiento de la cábala hebrea, porque eso tiene un sentido, ¿no? Muchos pensarán que el conocimiento que está en la cábala pues es todo positivo, porque miren que aquí nos preguntan, ¿es bueno aprender sobre la cábala para avanzar en lo espiritual? Hombre, si usted quiere aprender, pues puede hacerlo, ¿no? Cada quien es libre de acceder al conocimiento que quiera, ¿no? Para conocer más. El problema no es tanto en conocerlo, sino en aplicar ese conocimiento de la cábala en su máxima expresión. Y ahorita vamos a comprender por qué. Ahora, Salín, fíjate que la pregunta del oyente nos lleva a algo, y es que una de las características de la cábala es su complejidad. Sí. Cuando un conocimiento o unas enseñanzas están conformadas por un conjunto de conocimientos complejos, entendamos si eso es capaz de entregar soluciones aplicables, tangibles y sencillas para desarrollar nuestra vida de una manera espiritual o de una manera óptima espiritual. Y ahí comienza a suceder, ahí comenzamos a entender el primer problema. Es decir, entre más complejo se presente un mensaje de transformación, más difícil será aplicarlo por los seguidores o por quienes quieren ser iniciados en él. De tal forma que queda como la sensación de que estoy compartiendo algo que me dicen que es muy importante y muy poderoso, pero a la hora de la práctica, pues estoy lejos de vivir algo que realmente sea absolutamente real. O de pronto con algunos pocos conocimientos que sí entiendo, logro hacer unos cambios y atribuyo todo eso a la complejidad de algo que en profundidad no entiendo. Hay algo que también en el mundo investigativo o en el mundo espiritual fuera de la religión llama mucho la atención, y es el tema de las expresiones, de las palabras, del léxico que se utiliza en este tipo de libros, o lo oculto que es. Entre más oculto sea, más llama la atención, pero eso tiene que ver mucho con nuestros impulsos espirituales. Realmente la verdadera esencia de una práctica espiritual que nos edifique es la sencillez, su practicidad, valga la redundancia, ¿no? Es verle una completa aplicación para nosotros poderla llevar a nuestra vida real. Y definitivamente todo lo que envuelve a la cábala desde su origen es ocultista, místico y bueno, esotérico. Entonces, analizar por allí si desde ese punto de vista se puede hacer un verdadero crecimiento espiritual. Ahora, en los orígenes de esta enseñanza está vinculada el contacto extraterreno de los primeros patriarcas y en consecuencia con una de las entidades extraterrenas que cayó, de carácter negativo. Correcto. Si esto es así, como lo hemos investigado y lo hemos denunciado en muchas oportunidades aquí, entonces categoricemos el tipo de enseñanza que pudo ser trasladada de este tipo de inteligencia con este tipo de intenciones al planeta Tierra para un crecimiento espiritual. Allí comienza a haber una duda. Claro, y ahí sí la cosa comienza como a complicarse. Mire que mientras nosotros vamos hablando, y es normal, hay muchas personas que consideran que la cábala es algo positivo porque quizás se conoce una parte o una cara de la cábala. Hay personas que dicen que es inofensiva o que no están de acuerdo que sea algo ocultista o que sea algo pues de brujería. Por supuesto, todas las opiniones son respetables,
pero siempre hay que estar abiertos a ir más allá. Miren, hace poco tenía un diálogo con un oyente y en el diálogo surgía el tema del astral. Y aquí hemos hablado del astral y resulta que cuando las personas se adentran en el mundo del astral, se enseña que dentro del astral hay varios niveles, ¿no? Hay un bajo astral y hay un astral más elevado. Entonces se dice que, bueno, en el bajo astral es donde hay ciertos espíritus, ciertas entidades que te atacan, pero que cuando tú logras pasar esa barrera y llegas a un astral más alto, entonces ahí todo es luz, ahí ya contactas con maestros, es decir, que ahí no corres ningún tipo de peligro. Pero resulta que cuando eso se enseña a la gente y la gente pues lo cree y lo considera algo positivo y lo practica, la gran mayoría de las personas que tienen la oportunidad de practicar esto desconocen el origen del astral. Eso que tú acabas de explicar. ¿Cuál es el origen de las enseñanzas cabalísticas? Pues el contacto de una entidad que desde el Antiguo Testamento se le conoce como Yahvé o Jehová o Yah, todo es el mismo, Yahweh tetragramatón. Es la misma entidad que contactó al pueblo hebreo. Una entidad que ya ha sido denunciada no solamente por nosotros, por muchísimas personas, y no solamente en este tiempo, sino en todas las épocas desde que ocurrió ese contacto. Y esa entidad sabemos que pertenece a una horda de extraterrenos de carácter negativo que le enseñaron cosas a la humanidad, entre muchas otras la cábala, y entre muchas otras cosas muchas prácticas negativas, y eso está condensado en varios documentos. Por ejemplo, ahorita hablaban aquí en los comentarios de Azazel, cómo Jehová pedía un sacrificio para Azazel y un sacrificio para él, ¿no? Echaban suertes y el que ganara pues le sacrificaban a Azazel o a Jehová. Entonces parece que hubiese una relación entre Jehová y Azazel, ¿no? Como amistosa. Y una complacencia en sacrificios. En sacrificios. Entonces cuando uno va, por ejemplo, a otros documentos, se nos enseña que Azazel hace parte de las hordas de Semchenyasa, que es el líder de la rebelión que cayó, según los términos del libro de Enoch, que cayó al planeta Tierra para manipular a la humanidad. ¿Y qué enseñó a Azazel? Pues el arte de la guerra, le enseñó a las mujeres a pintarse, el tema de la vanidad. Estos personajes le enseñaron a los hombres el tema de manejar las plantas de forma mística, le enseñaron a la mujer el aborto, pero si usted desconoce eso, nunca lo ha leído, difícilmente va a poder tener una conclusión o un análisis profundo de, por ejemplo, el tema que estamos hablando hoy, la cábala. Si yo conozco, por ejemplo, solo lo que me enseñaron en algún grupo donde estudié la cábala y me enseñaron lo positivo, entre comillas positivo, pues obviamente lo voy a defender. Mira que aquí nos escribe Patricia Pérez y nos hace una pregunta: ¿qué relación hay entre cábala y los signos del zodíaco? Pero también Lili Montes nos había hecho la pregunta sobre la relación que hay entre la cábala y el tarot. Entonces, dos preguntas muy parecidas, ¿no? Primero, la cábala, o por decirlo de alguna manera, ¿no? Queremos entender si la cábala tiene fundamento o sus enseñanzas fundamentan claramente algún otro tipo de tendencia esotérica, como por ejemplo la lectura del tarot o, como lo dice nuestra oyente o lo pregunta nuestro oyente, los signos zodiacales. Sí. De hecho, permíteme allí, porque es que cuando nosotros hacemos las definiciones, es que las definiciones son buenas porque las definiciones nos comienzan a orientar. Exactamente. Nos orientan y en la medida en que tengamos en cuenta cada definición podemos comenzar a hacer asociaciones. Estas asociaciones hacen parte del proceso de interpretación personal que cada uno de nosotros se vaya dando. Entonces, cuando hablamos de que la cábala entra a responder aquella parte que la ciencia natural no entra a explicar, entonces estamos hablando del mundo desconocido, del mundo metafísico. De hecho, si hablamos de la metafísica también tiene fundamentos cabalísticos. Claro. Es decir, que cuando nosotros estamos hablando de lo recóndito, de aquello que normalmente no tiene una explicación en la razón, ya inmediatamente ahí entra la cábala como enseñanza. Entonces, como es un conjunto de enseñanzas, estas enseñanzas han podido ser tomadas y trasladadas para conformar nuevas tendencias. Entre esas, el tarot, que entra a dar respuesta también a nuestro futuro, porque la cábala basado en los signos. Basada en los signos, o los signos zodiacales, igualmente. Entonces, todas las enseñanzas que ustedes puedan experimentar, que puedan encontrar, tienen fundamentos de verdades.
Ninguna enseñanza de manipulación se fundamenta simplemente en manipulación. Tiene que fundamentarse en verdades. Claro. Pero esas verdades tienen que llevar al ser humano a una condición que justamente no tiene o no es la esencia real del conocimiento Por de la verdad. ejemplo, el tema de los signos zodiacales, la astrología enseña la influencia de los astros sobre las personas, sobre el ser humano. Ujú. Eso es una verdad, O sea, ¿no? las energías cósmicas tienen una incidencia por supuesto. natural sobre nosotros. Directamente, claro. Empezando por la atracción, como llama la ciencia, la gravedad. Ahí hay una influencia. Sí, porque son energías y nosotros Claro. también lo somos. Entonces, hay una verdad. Pero a ella se le pone otro ropaje Otro ropaje, Otro exacto. ropaje. cabalístico. De cierta manera, también lo explicábamos en la definición lo explicábamos en la definición que dimos al principio, ¿no? Y es que la cábala pretende también explicar esa relación que hay entre el universo y el hombre. Y es precisamente todo lo que envuelve el tarot, la carta astral y todo eso, que sí tiene algo de verdad, como explicaban nuestros compañeros, pero de fondo hay prácticas, hay actuaciones que incitan a ese ocultismo y al misticismo, y es allí cuando entramos a otro mundo, ¿no? Y ahí entramos a ser vulnerables en nuestro cuerpo energético para todas esas energías que hay en torno a esa situación cabalística. Eliana Vázquez dice, Verena Fernández, yo duré un año aprendiendo con ella sobre cábala y Torah. Entonces, la cábala, ya lo decíamos, las enseñanzas Ajá. de la ciencia espiritual La ciencia espiritual. del Del judaísmo, judaísmo. y la Torah como la ley. Sí. Y practica muchas cosas extrañas. Ella dice ser una profeta. Entonces, aquí están los componentes claros de las definiciones. Primero, que está destinado para ser compartido por unos elegidos. Es decir, que quien se convierte en maestro, difusor o en que enseña la cábala y sus derivados es una persona con unos dotes espirituales especiales. Especiales, sí. Es decir, hay inmediatamente algo que no aporta en el desarrollo espiritual. Claro. Y es que cuando enfrente de nosotros aparentemente aparecen personas con mayores dotes, se crea lamentablemente una condición de seguimiento a esas figuras. Y ese proceso de seguimiento a los elegidos no permite el desarrollo interior, sino la dependencia exterior. Por eso me parece muy importante que las enseñanzas que realmente busquen un ascenso y desarrollo espiritual o ciencia espiritual potencialicen lo que realmente es el ser, la mente y el espíritu de cada uno de nosotros, y dejemos de seguir viendo que es el maestro, que es el profeta, que es el intérprete, el que solo tiene las condiciones superiores. ¿Qué nos toca al resto? Seguir. Sí, hacer caso. No, y por acá nos hacen muchas preguntas, o sea, que nos pregunta, bueno, ¿y qué hay de la metafísica? ¿Qué hay de ciertas cosas de la cábala? Es decir, nos hacen preguntas sobre varias corrientes que veo que ya los oyentes empiezan a como a relacionar, ¿no? Bueno, hablamos ahora del tema del tarot y todo eso. Y hemos dicho que todas estas corrientes se alimentan de la cábala. Pero ahora me gustaría que habláramos un poco del origen de todo esto, ¿no? Porque conociendo el origen de dónde provienen estas ciencias, entonces vamos a entender si el fruto de ellas es positivo o negativo. Y esto tiene mucha relación con un programa que hacíamos aquí en el formato Buscando Respuestas, cuando hablamos de la Atlántida. Cuando planteamos la pregunta, ¿por qué se hundió la Atlántida? Y sacábamos un documento de las tablas Esmeralda donde ahí explicaba qué fue lo que ocurrió desde esa época para que ese continente sucediera, ¿no? esa tragedia. Y una de las cosas que se enseña allí es que los habitantes de la Atlántida, en esa época de la humanidad, empezaron a tener una serie de prácticas negativas, obviamente influenciado toda esa humanidad que estaba allí por la invasión de hordas extraterrenas de maldad que cayeron aquí y cuya primera gran base fue la Atlántida. Entonces, ¿qué denuncia ese documento? Que los habitantes de la Atlántida empezaron a tener prácticas y empezaron a evocar ciertas energías ocultistas, incluso llegaron al punto de abrir un portal, pero ese portal se abrió porque la humanidad
influenciada por estas entidades, comenzó a tener prácticas desviadas. Ahí entra también el tema de los sacrificios. Y ese documento, junto al libro perdido o apócrifo de Enoc y junto a un libro hebreo llamado Los Jubileos, nos va a dar el conocimiento para entender qué más ocurrió. Por ejemplo, en Los Jubileos dice que cuando ellos llegan aquí, Jehová y sus hordas se mezclan con la humanidad terrestre, lo que dice el Génesis 6, y dejan embarazadas a las mujeres humanas. Y los vientres crecían tanto que se les reventaban. Es decir, parieron a los gigantes de antaño. Y había muerte y sacrificio en aquella época. Todas esas energías creó una condición en el planeta Tierra óptima para que en el centro de la Atlántida, en el templo que ellos erigieron allí, pudieran abrir un portal para que esas energías llegasen al planeta Tierra. Y de ahí lo que explica el libro de las tablas Esmeralda, que por esa energía que llegó al planeta, generó un estremecimiento que la luz tuvo que intervenir para poder poner fin a eso que estaba sucediendo allí. Sin embargo, explica el documento que luego de esa destrucción, la dimensión de la oscuridad quedó sobre el planeta Tierra. Es decir, esas energías de muerte quedaron vagando desde el tiempo de la Atlántida. Y son las mismas energías de muerte que utilizaron desde aquella época los magos negros, los ocultistas, para traer de esas dimensiones que hoy en día le llamamos el astral, el sonei, ciertas entidades que logran hacer, entre comillas, proezas en la tercera dimensión en la que vivimos. Y ese es el plano desconocido. Es decir, la cábala es el mecanismo para que ciertos seres humanos elegidos que habitamos en la tercera dimensión logren comprender los misterios que ocurren en otras dimensiones que no podemos ver ni palpar. Pero no podemos ver y palparlas sencillamente porque no pertenecen a la realidad original de este planeta. Es una dimensión que se abortó desde el tiempo de la Atlántida y la cábala es un mecanismo para acceder a ella. De la cábala se desprenden, por supuesto, la metafísica, la gnosis, se desprende también el esoterismo, el tarot, la astrología y todas las ciencias ocultistas que le explican al ser humano las dimensiones desconocidas. ¿Qué otra se me escapa por allí? No, incluso las mismas religiones. Exacto, las mismas religiones cuando empiezan a tocar dimensiones donde dicen que ahí interactúa el Espíritu Santo. Cuando el ser humano, para resumirlo, accede a otros estados de conciencia y dimensiones que no puede controlar ni comprender, inmediatamente se está conectando a la dimensión de las tinieblas, lo que en términos más conocidos se conoce como el mundo astral. Y el mundo astral tiene niveles, por supuesto. Hay niveles de más baja vibración, pero yo diría que no es que haya una alta y baja, no es que todas son bajas, solo que hay más profundas. Hay unas más superficiales y hay unas más profundas donde las entidades de más baja calaña se disfrazan de maestros ascendidos para que la gente pueda supuestamente pues resolver sus problemas. Incluso esta información la podemos complementar con una videoconferencia que tenemos ahí en el canal que se llama El Sonei. Sí, Sonei el mundo astral se llama. El mundo astral. Una trampa para el buscador. Salí nos hablaba de aquellas entidades. Estas entidades a través del tiempo, estas entidades que cayeron a través del tiempo, sufrieron constante persecución por fuerzas extraterrestres también de carácter positivo. De hecho, nosotros vivimos en un planeta hoy en el que no logramos ver lo que ocurrió cuando estas entidades llegaron hace mucho tiempo. Claro. Entonces, ¿qué quedó de esto? Es muy importante que nosotros comprendamos lo siguiente. En esos enfrentamientos o en esas acciones de parte de la luz para debilitar a esta fuerza invasora, que se creó un conjunto de enseñanzas para lograr o para que estas entidades lograran permanecer en medio de nosotros. Y justamente este mundo oculto, cuando hablamos de ocultismo, realmente nos estamos refiriendo a la plataforma oscura que ellos crearon para seguir interconectando su mundo, su vibración y su energía con la nuestra. Entonces, transmitieron un conjunto de enseñanzas a los humanos bajo una promesa. Es decir, nos pudieron haber dicho en aquel entonces
que nos iban a otorgar una sabiduría que iba a saltar por encima de la sabiduría habitual de cualquier ser humano. Eso inmediatamente al ser humano, y más en aquella época, pues resultaba atractivo. Claro. Entonces, por supuesto, aceptó toda la iniciación que pudieron hacer estos entes y logró desarrollar capacidades que ante los que no tenían este conocimiento, pues destacaba, admiraba. Incluso podrían ser considerados estos personas, estos elegidos, como grandes sabios. Y ahorita del ejemplo de uno de ellos, el rey Salomón. Ahora, imagínense ustedes la ciencia o la enseñanza mística y esotérica que tuvo que conocer Salomón para abrir portales y dimensiones allí en el primer templo. Como también lo denunció Ezequiel cuando hablaba de las abominaciones que se adoran en el templo de Salomón, en lo que llamamos el templo de Salomón. Entidades que se logran convocar a través de una ciencia esotérica, oculta ante la mayoría, pero que a través del tiempo esas enseñanzas comenzaron a tocar a muchos más, comenzaron a tocar a muchos más interesados, y así se convirtió en un conjunto de enseñanzas llamada la Cábala, llamada el Zohar, llamada el Tarot, llamada, bueno, todas las ciencias místicas que de allá hasta acá cautivan a más de uno por considerar que pueden lograr estados espirituales, estados vibratorios superiores. ¿Qué más que una invitación a sentirse de esa manera por un buscador? Claro, no. Atractivo, eso es muy atractivo. Eso es muy atractivo para muchos. Es por eso que lo decíamos, ¿no? El lenguaje, la forma de presentarse este tipo de rituales o de situaciones es muy atractiva para aquella persona que está buscando. Lo que nosotros debemos tener en cuenta siempre de cualquier práctica que nos proponen es lo que estamos analizando ahora, ¿no? El origen y toda la explicación que hemos dado de esa forma en la que primero fue entregada y por quienes fue entregada toda esta información y de lo que allí se desprende. Entonces encontramos que también eso tiene relación con muchas otras cosas, como bien lo explicaba Salim, entre los registros akáshicos y pues muchas otras corrientes que lo que hacen es maniobrar y mantener nuestra energía, o mantenernos más bien atados a ese pasado que nos va quitando esa energía. Sí, mira, aquí hay un comentario muy importante de un oyente que dice: es un conjunto es un conocimiento fascinante, supongo que refiriéndose a la Cábala, ¿no? Claro, sí. Pero después uno ve el fondo y es una ciencia mística, esotérica, donde entrega uno su voluntad, ahí ya deja de ser buena o positiva. Claro. Eso es importante, ¿no? Entregar la voluntad, o sea, ya es la forma más palpable del hacia dónde cae el ser humano cuando llega o se conecta con estas prácticas. Saludamos a Osiris González, permíteme. Sí, a Osiris González, que nos hace un aporte en el superchat. Muchas gracias, Osiris, que ha sido muy consecuente con el proyecto nuestro de viaje a México. Gracias, Osiris. LSD Beautiful también nos dejó una donación arriba, empezando el programa. Agradecerles porque ya este sueño del viaje a México casi se hace realidad, y bueno, acordémonos que para eso habilitamos el superchat, y muchas gracias a los que han contribuido. También Lili Monte nos dice: la Cábala la relacionan con Hermes por considerar que fue él quien trajo al mundo la esencia de lo divino. Sí, es normal que se asocie. Incluso, ¿hay relación de la Cábala y Hermes? Pues se ha hecho la relación. Se ha hecho la relación. Así como se ha hecho con Jesús y el judaísmo y todo esto. Pero no son. No, porque precisamente Hermes, que es el mismo Tao de la Atlántida, precisamente es el que denuncia las energías oscuras que se desataron sobre el planeta. Mira, ahí nos hacían un comentario, más bien una pregunta, y decían, bueno, pero hay cosas de la Cábala y de estas otras corrientes místicas que son muy positivas, que te dan felicidad, que te elevan. Y es que así tiene que ser. Cuando hablamos del origen desde la Atlántida, y aquí hablamos de por qué se hundió la Atlántida, y hablamos de la sabiduría hiperbórea, resulta que la estrategia de estas hordas invasoras es precisamente crear una división basada en dos frentes, ¿no? El bien y el mal, y aquí ya lo hemos explicado varias veces. Hablando de la espiritualidad humana, ellos utilizan el bien todo esto basado incluso desde la sabiduría hiperbórea, desde la Cábala,
desde el mismo origen de lo que nosotros conocemos como la lux de Lucifer. Y aquí, bueno, hemos hecho referencia incluso hasta el libro secreto de Juan, origen de esto antes del planeta Tierra. Entonces ellos traen una falsa luz para presentarla como algo positivo y se la traen al ser humano y traen conocimientos para que el ser humano alcance esa luz, prácticas para que el ser humano alcance esa luz, una luz aparente que te hace sentir bien, que te eleva, pero esto es una metafísica espiritual, es decir, la elevación que el ser humano, elevación entre comillas, logra con esto, no es el verdadero ascenso espiritual, porque aquí lo que se está logrando es una atadura del espíritu humano para con estas entidades, para uno supuestamente estar en plenitud, pero detrás se está alimentando estas entidades que están desesperadas por sobrevivir a su segura extinción. Y por otro lado está el otro bando, que es el mal, representado en Satanás, como lo hablábamos en algún programa, y ahí es donde ellos utilizan la otra parte, que es la materialización del espíritu. Entonces, ¿cómo se ve esto en el mundo aquí real donde vivimos? Hay seres humanos que no les interesa la espiritualidad. Entonces, ¿qué cosas practican? Bueno, les gusta el vicio, les gusta el dinero, les gusta lo material, no les interesa lo religioso ni lo místico, es decir, no les interesa el espíritu, les gusta la materia, y en eso se enfocan durante toda su vida. Y si vamos al bien, entonces ya entra la parte espiritual, ¿no? Aquel que practica el yoga, que practica la religión, el que practica lo místico para elevar su espíritu, busca un camino espiritual. Y todas esas ciencias que supuestamente elevan el espíritu humano están dentro de la misma estratagema del bien. Es decir, cuando usted va a la religión y usted adora a Dios, usted no está adorando a Dios. Usted está adorando la facción del bien que el mismo Lucifer colocó para que la humanidad terrestre esté sujeta a la espiritualidad que ellos ofrecen. Y si a usted no le interesa la religión, sino que quiere el dinero, pues también está toda la estratagema para que usted materialice su espíritu. Aquí hay una materialización del espíritu y aquí hay una falsa elevación espiritual. Como por ejemplo, ¿no? Uno podría decir, o alguien que está dentro de las religiones podría decir, que desde que entró a ellas ha vivido o se ha sentido mejor. Por ejemplo, en la práctica religiosa, Claro. a pesar de que hay una adoración, una falsa deidad, hay un conjunto de enseñanzas que en algún momento pueden generar Porque están tranquilidad, basadas en Reacciones verdades. positivas, claro. reacciones positivas. Entonces, es claro, si usted va a entrar a una religión y eso es completamente oscuro, las religiones estuvieran vacías. Tiene que presentarse algo positivo en medio de la actividad, pero que de fondo no logre el ser humano el objetivo principal que las enseñanzas, en este caso religioso del Cristo, pues proponen. Es decir, es retardar realmente al ser humano del propósito fundamental, y es su desarrollo interior. Entonces, en las enseñanzas cabalísticas no deja de ser lo mismo, ¿no? Hay personas que pueden decir, que pueden considerar que entrando a estas corrientes cabalísticas o metafísicas o esotéricas, han logrado entender cierta parte de lo que es el espíritu. Y es Y así. sí, claro, es Eso sí, verdad. claro. Y es así. Sin embargo, de fondo, como lo dijo una de nuestras propias oyentes u oyente, de fondo entendemos que la persona termina enredándose Claro. o desviándose al propósito principal. Aquí también hay otra pregunta que nos hace Bela Bless. Dice, ¿qué opinan de la semilla o árbol de vida? Se habla de ello como símbolo de bien encontrada en una excavación en Egipto, o la numerología. Bueno, el árbol de la vida tiene su origen, o es una de las cábalas más viejas, ¿no? Cuando nosotros empezamos a analizar las sefirot del árbol de la vida. Acordémonos que las sefirot son los 10, son esos 10 circulitos que parten pues a explicar o contienen más bien la esencia de esa cábala, y es de allí donde parte todo ese término del árbol de la vida. Es como esa explicación, esos propósitos que hay más allá de. Entonces esa es una de las cábalas más antiguas que hay. De hecho, la numerología, Ay, ay, que es ay. otra ciencia del oculto, Ocultista. también está fundamentada pues en En la enseñanzas cábala. cabalísticas. Ujú. Por eso también el astral y todo eso está relacionado con códigos de la numerología. Entonces, Aquí hubo un oyente que nos habló de por qué el 7, ¿no? A ver si lo encuentro por acá. sí, Llamó la atención porque él decía, bueno, 7, la ley del Kibalión, 7, aquí está, Jesús Sí, Sierra dice, ¿por qué
¿Por qué lleva 7 las leyes? Hermes son 7, la equivalencia 7, las leyes espirituales son 7. ¿Por qué el 7? Bueno, yo también podría poner ahí que son 7 las leyes de la oscuridad. Son Sí. 7 cabezas las que creó Yaldabaoth. No, y son 7 7 pecados capitales. pecados capitales y 7 leyes del ascenso del espíritu. Entonces yo lo que podría decir es lo siguiente. No es solo el 7, porque hay 4 elementos. Ujú. Hay 3 fuerzas primigenias, o hay 2 fuerzas primordiales Dos que se fuerzas. unen para dar la fuerza, La la tercera. tercera, que es la creación. Primero, el 1, el todo. El 2, ella, el complemento. 3, el vástago, El la vástago. creación. 4, los elementos. Sí, podemos encontrar dentro del conjunto de fuerzas de creación Otros números. Números, Sí. sí. pero de igual forma, así como está el 1, están los 2, está el 3, los 7, evidentemente la otra fuerza, es decir, la fuerza de las tinieblas, crea también su patrón. Sí, copió Claro. eso para Su patrón Copia de eso. 1, el 1, Yaldabaoth. Yaldabaoth, ¿verdad? el dios de la oscuridad. El dios de la oscuridad. Entonces, Luego- así van creando su copia de los fundamentos originales de la creación para confundir al ser humano que intenta buscar respuestas en esos principios. Esa es la estrategia, ¿no? La confusión. En el libro secreto de Juan se explica muy más, bueno, palpablemente, ¿no? Ahí dice el nombre de todas esas órdenes que suplantan a Sí, las de la luz. Las fuerzas de oscuridad Las fuerzas que de con oscuridad. sus nombres suplantan los poderes de la luz. Exactamente. Sí, ahí en el libro secreto siempre, de siempre Juan hacer una encontramos. copia. No, y además que el 7, en el caso de cómo lo utiliza la fuerza oscura, eso tiene un porqué, ¿no? Recordemos que estamos hablando de la espiritualidad humana y el espíritu se conforma por 7 logosoles. Es decir, que cada estructura o estratagema que ellos utilizan que contenga el 7 va dirigido a destruir precisamente el avance espiritual. Por otra parte está las fuerzas de la luz cuando nos enseña en el contacto los 7 pasos gestores. Pero para recorrer esos 7 pasos gestores, porque la gente estará preguntando, bueno, pero entonces ¿cuál es la verdadera espiritualidad? Precisamente fue entregada a la humanidad. El mensaje de Jesús contiene parte. conocimientos que le enseñan al ser humano la verdadera espiritualidad. Por ejemplo, que para que usted pueda perdonar a alguien, usted no tiene que hacer un ritual, usted no tiene que hacer una cábala para que usted pueda acceder a dimensiones de sabiduría para poder perdonar a alguien. Sencillamente, con la misma capacidad que usted tiene para odiar, porque así nos manipularon y nos enseñaron, usted vea en ese ser humano que es igual que usted, que tiene la misma condición que usted interna, que se ha equivocado con usted por ignorancia, por inocencia, pero que usted tiene también la grandeza por dentro para perdonarlo, para tenderle la mano. Entonces Jesús lo que hacía era llamando a la conciencia de los hombres, sin dimensiones, sin cábala, sin nada de esto. Y también los hombres de las estrellas enseñan que hay 7 leyes del ascenso y que la primera es limpiar el cuerpo. Usted no tiene que Pero ponerse sencillo. sencillito. claro. Dice que estas leyes rechazan por sí cualquier misticismo que el ser humano no sea capaz de comprender. Y nos enseñan que la base para aplicar estas leyes es la comprensión. Y la cábala en su gran mayoría, para la Es gran mayoría de nosotros, incomprensible. es incomprensible. claro. Además porque está escrita en la original en hebreo, en hebreo. arameo, que son idiomas que no son ni siquiera originales del planeta Tierra. O sea que Mira, aquí hay un comentario de Rosemary Rubio. Rosemary Rubio dice, yo he visto varios videos de Cábala Mashiach y por lo que he visto es para elevar la conciencia. No le encuentro nada de malo hasta ahora. Muy bien. Bueno, doctora. pero Rosemary ha dicho 2 cosas que son fundamentales. Ha tenido un contacto con la Cábala a partir de videos. Es decir, la construcción de una enseñanza que va a llegar a través de una cámara a muchas personas. Recordemos que la enseñanza pura, la cruda de la Cábala está destinada para pocos. Para poquitos. Claro. Entonces lo que nos llega a través de un video en YouTube es la Cábala popular. La otra es lo que ella dice, hasta ahora no le he visto nada malo. Lo que quiere y demanda tiempo para tiempo de darse cuenta. investigación, claro. Miren, nosotros estuvimos en un grupo de crecimiento espiritual y mientras estuvimos allí, felices. Sin embargo, hubo un momento en el que uno comienza a darse cuenta que hay cosas que no funcionan como debe. Como debe ser. Entonces, ¿por qué en un principio sí y luego de un tiempo no? Por el crecimiento. Entonces, usted en este momento puede estar en la Cábala y en este momento usted la considera algo que le está aportando. Claro. Y en ese momento usted disfruta y crece
de acuerdo a lo que está recibiendo. Pero en ese mismo desarrollo, usted va a comenzar inmediatamente a encontrar los vacíos, como ya otro oyente también nos había dicho. Lo Que experimentó, el claro. tiempo que ya lleva le ha permitido darse cuenta de ciertas cosas allí. Entonces, es importante esa apreciación. También saludamos a Fabiola López, que también hace su aporte allí en el superchat. Muchas gracias, Fabiola, Acá, bueno, por tu generoso aporte. Bela Bles nos pregunta que cuándo vienen a México. Nosotros vamos a México en el mes de septiembre. Vamos a estar allá del 3 de septiembre de este año Al 19. al 18 de septiembre. Llegamos Hacia aquí el al 19. Sí, sí, hasta Pero el 18. Hasta el 18 hasta allá. el 18 allá. 18. Aquí arriba ya se me perdió el comentario, creo que era René quien nos preguntaba que la placa que nosotros ahí mostramos como reconocimiento de los 100.000 suscriptores es precisamente una estrategia de la oscuridad, que porque la mostrábamos con tanto orgullo. Bueno, hay muchas cosas que la oscuridad se ha creado, ha inventado, pero más que una invención de la oscuridad, como lo son los televisores, los computadores, los celulares, más que eso, esto y lo que nosotros les expresamos al principio es un reconocimiento pues de la labor que nosotros como investigadores hemos hecho y el agradecimiento también a ustedes como participantes de este programa y de sus formatos, ¿no? En este Buscando Respuestas, pues es simplemente eso, mostrarles un agradecimiento, pero Sí, aquí la placa no es lo importante. No, incluso lo importante siempre serán ustedes, pero como dicen, no. también hay personas que han dicho, bueno, ¿cómo sentirse orgulloso de un reconocimiento que hace una plataforma Exacto. Que trabaja para el sistema. que trabaja para el sistema Claro. o que en algún momento no deja que circule ninguna información? Es decir, Claro. incluso también se puede interpretar de que como es una plataforma del sistema, no va a permitir que lleguen verdades. Claro. O que nos Entonces- está pagando el sistema y ya nos dio el reconocimiento. No, entonces lo que queremos decir es lo siguiente. A veces el sistema es tan flexible con la misma verdad, entendiendo el sistema, que muchas veces el ser humano la tiene de frente y no la ve. O sea, ellos están tranquilos. Tranquilos. Mire, Nosotros no somos un peligro para el sistema todavía. Claro. Fíjate que, pongo un ejemplo en el tiempo. Una de las cosas que no permitía que la mayoría en su tiempo conocieran la médula del mensaje del Cristo era el idioma en el que estaba escrito. Un idioma para cultos, nada más. Es decir, la mayoría no lo entendía. Por supuesto, esto hacía o permitía que la Iglesia Católica hiciera y deshiciera. Y las protestantes con esta revolución que creó Martin Luther King y Lutero. Lutero, perdón, es que Luther Martin King Luther después. King. Lutero con el tema de esta prédica en latín únicamente. Claro, no, Precisamente Lutero la por eso. pasa, comienza a La pasarla pasa, con Calvino claro. y otros Ujú. al idioma. Entonces, hoy la Biblia está en nuestros idiomas. Y a pesar de que está en nuestros idiomas, no nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que ahí está escondido un falso Dios. Entonces, ¿cuántas Biblias se imprimen con esa mentira? Todas. Si el Todos. sistema entendiese que imprimiendo más Biblia la gente se va a dar cuenta, pues ya no lo estuviera imprimiendo. Claro. Pero ¿por qué la siguen imprimiendo? Porque la gente no se da la tarea de entenderla sola, sino inducido por una religión. Entonces, en este cuento de los canales es lo mismo. Nosotros aquí podemos estar diciendo cosas profundas, pero lamentablemente también ocurre algo. Hay una sobreoferta. ¿Cuántos Claro. canales hablando de espiritualidad no hay? ¿Cuántos canales hablando de búsqueda? Es decir, hay tantas que usted busca y nunca encuentra nada y no tiene certeza de nada. Entonces, ellos seguirán mandándole premios a todo el mundo porque a la larga la mayoría no saca conclusiones definitivas, sino que sigue divagando, ¿verdad? Entonces, temas muy delicados como de vacunas o no, hay una decisión tan crítica, ellos sí necesitan que la gente no tenga ninguna otra influencia. Opción, claro. ¿verdad? Por eso Entonces, cortan enseguida. pero en las que ellas vean que te puedes divagar, por ejemplo, la Tierra es redonda y la Tierra es plana. Entonces un canal terraplanista logrará tener grandes seguidores y también el que habla de que la Tierra es redonda también.
Pero al final, los que escuchan no sabrán si es redonda o es plana. Ujú. O terminan creyendo una cosa o la otra. Es un juego que se acabará en la medida en que nosotros seamos capaces como humanidad de intuir la verdad, de sentirla, pero eso no sucederá si antes no ocurre un proceso de limpieza interior. Porque la verdad brilla más en la mente y corazón de los hombres que han hecho un trabajo de transformación. Como también Hermes, no siendo cabalista, dijo que la inteligencia se aleja de los hombres corruptos. La inteligencia interior se aleja del vicio, se aleja del que no atiende y contempla su templo interior. Entonces, por eso es que tenemos que hacer una transformación interior para lograr intuir esa verdad. Bien, Ok. así hemos llegado pues ya a la parte final del programa. Son muchos comentarios, sabemos que estos temas dan para mucho, hay muchas dudas, por supuesto hay muchos que no están de acuerdo y así tiene que ser, porque nosotros no nos presentamos como poseedores de la verdad absoluta. Indudablemente eso crearía en quienes nos ven un fanatismo, ¿no? Una dependencia hacia lo que nosotros digamos en nuestros videos. Y no es lo que queremos. Lo que nosotros queremos y la intención que tenemos es entregar un conocimiento para que por lo menos usted se cuestione. Usted que ha estado por años en la cábala y hasta el día de hoy ha creído que es 100% positiva, si usted logra tener un pensamiento de, oye, voy a investigar, alguna vez escuché esto en la cábala y no me pareció, voy a profundizar. Si usted se da esa oportunidad, ya con eso habremos logrado el propósito, ¿no? De que el ser humano, nosotros como humanidad, continuemos el proceso de avance a través del crecimiento y la búsqueda espiritual, obteniendo conocimientos que podamos comprender, que podamos aplicar, y de esa forma el espíritu avanza, sin posturas, sin rituales, sin conocimientos complejos de comprender, sino con una enseñanza sencilla y que se pueda vivir. Agradecerles por sus comentarios, por sus aportes en el super chat. Fabiola, agradecerle que también nos envió un sticker. Nos envió su Su aporte. claro. Y esa es una de las intenciones de poder ir a algunos de sus países y ojalá tengamos la oportunidad de conocer a la mayoría de ustedes y sentarnos con ustedes y compartirles esta información sin cámaras, sin la, digamos, la limitación que esto tiene del tiempo, y poder sentarnos con ustedes y tener una cercanía, ¿no? Para compartir más a profundidad diversos temas. Y eso estaremos haciendo en México y esperamos que a partir de esa experiencia podamos ir a muchos otros lugares. No sé, muchachos, algo para despedir que quieran comentar. Bueno, quiero dar mi opinión de la cábala, de los misterios de la cábala al finalizar. Bueno, con el respeto que se merecen los oyentes que en algún momento la sigan. Para mí es una ciencia, como la definición lo dice, para explicar cosas ocultas, pero que al final termina enredando más al ser humano sin devolverle realmente el objetivo y propósito real en el que estamos aquí. Me uno también a un mensaje que alguien escribió que dice que Jesús enseñó la cábala, Jesús habló en símbolos muy difíciles de comprender o de un mundo difícil de comprender. Realmente no, la enseñanza de Jesús fue muy simple, incluso utilizando elementos de la naturaleza y actividades simples de la vida diaria de los seres humanos para dejar un mensaje para la elevación. Yo soy de los que piensa que entre más sencillo sea un mensaje, mayor provecho tendrá para ser aplicado. Entre más complejo sea un mensaje, justamente está hecho es para ser ambicionado nada más, para darse el lujo de que yo lo tengo, pero al final de lo incomprensible que es, no se nota en una transformación y verdadera elevación espiritual. Aquí, bueno, con referencia a lo de la cábala, también me gustaría concluir que en definitiva es una práctica que nos coloca en peligro en cierta manera, ¿no? Acordémonos que, como lo hemos dicho muchas veces acá, nosotros estamos en una batalla espiritual y hay métodos, hay medios que han utilizado diferentes corrientes místicas para mantenernos maniatados a ella y no poder empezar a crecer de una manera espiritual como se debe, ¿no? Sin embargo, en este mundo de la investigación también hay que ser muy objetivos en cuanto a que nosotros, por ejemplo, aquí en Descubriendo decimos muchas cosas que no
todas esas cosas van a ser bien recibidas por ustedes, porque todos tenemos diferentes puntos de vista y eso es completamente respetable. Aquí lo más importante que hay que reconocer es que necesitamos otra vez volvernos a unir como humanidad, y de esa manera será más fácil dar esa batalla, ¿no? Entonces, no dejarnos envolver por de pronto un lenguaje bonito, o dejarnos atraer también por lo oculto. Más bien seamos, como lo recomendó Neil, ¿no? Prácticos a la hora de avanzar, y eso es lo más importante. La practicidad y el día a día de nuestras acciones son lo que verdaderamente van a reflejar ese crecimiento espiritual. Oye, Juan y Salín y amigos televidentes, a veces nos preocupamos por los mundos ocultos, pero el mundo que más oculto está y el que más debemos descubrir es el interior. El de nosotros mismos. ¿Cuántos pensamientos, cuánta distorsión de nuestras propias emociones que desconocemos cómo ejercen control sobre nosotros? Digamos, ese es el mundo desconocido que más nos interesa conocer, y con enseñanzas que nos sacan de adentro y comienzan a cautivarnos para no prestar atención a lo interior, perdemos bastante tiempo. Así es. Bueno, agradecerles a Neil, a Juan, a Santiago, que han estado ahí detrás en la producción, en las cámaras, y a todos ustedes que con sus mensajes han enriquecido el programa. Por acá ya nos invitan a Venezuela, a Estados Unidos. Bueno, ojalá podamos ir. A Estados Unidos es un poquito más complicado por el tema de la visa, pero bueno, haremos la gestión para sacarla, ¿no? Y poder también visitar por allá. En ese sentido, si nosotros estamos transmitiendo ese mensaje, los Estados Unidos debería evitar que vayamos allá. Claro. Sí, claro. Pero seguro ¿Y qué no pasa la dan. ¿Y qué pasa si no dan la visa? Entonces dirán que estamos trabajando para el sistema. No, eso es normal. Son nuestras contrariedades. Es que, vea, a veces nosotros le queremos sacar conspiración. Claro, a todo. No, y es que nosotros no somos un peligro para el sistema. Vea, si este canal tuviese 50 millones de suscriptores, ahí sí ya nos convertiríamos en un peligro para el sistema. Y el sistema haría todo lo posible o para comprarnos, o para desprestigiarnos, o para que el canal nos lo cierren. Y bueno, apenas con 100.000 suscriptores, que para nosotros es bastante, pero comparemos ese número con lo que es un planeta entero de 8.000 millones de habitantes manipulados por una fuerza oscura. Nosotros no le hacemos ni cosquillas todavía. Así que la labor que queda por delante es bastante fuerte. Así que bueno, agradecerles por estar allí, por sus mensajes, por su apoyo. Y recuerden que este viernes estaremos ya en el formato investigativo de Descubriendo con otro tema interesante. Con este formato, Buscando Respuestas, volveremos dentro de 15 días con otra temática para dialogar con ustedes, generar dudas, preguntas, respuestas a todos los temas que vamos compartiendo. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.